Vamos a dar inicio. El día de hoy se me ha encomendado una sesión bastante interesante además porque es cierto que esta categoría o esa institución jurídica tiene una connotación muy similar en el ámbito penal y civil, es decir, hay puntos de encuentro. No obstante, hay que recordar que en la línea de mi especialidad, de la que yo vengo trabajando ya un tiempo, es la línea penal y en ese sentido es lo que voy a ir resaltando respecto al recurso de apelación. Lo primero que habría que preguntarnos, en todo caso es lo que voy a proceder a compartir, unas diapositivas que he ido elaborando para tal fin. Entonces, lo primero, insisto, es entender qué o qué tenemos eh, como idea del recurso de apelación. Seguramente todos sabemos lo que es la tutela jurisdiccional efectiva. Es un derecho que además está consagrado en la Constitución de nuestra Carta Magna. Nuestra Carta Magna. Buenas con todos, bienvenidos. Pero no solo eso, sino que todos, es cierto, tenemos derecho a recurrir al Estado, a este que de alguna manera ha distribuido o asignado este rol de administrar justicia, ya sea al Ministerio Público, ya sea al Poder Judicial, dentro de lo que corresponde con competencia y jurisdicción. No obstante, tiene límites, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional también ha emitido sendos pronunciamientos de que no se podría investigar por investigar, eh, porque, por ejemplo, para el lado del Ministerio Público tendríamos que tener un criterio racional de un inicio de investigación, ¿no? Si voy a iniciar investigación, tiene que haber una sospecha inicial, nos dice la sentencia plenaria casatoria 1/2017. En el caso de la sospecha más grave, fuerte, para ir por grados de sospecha haciendo, o mejor dicho, yendo con este íter de la progresividad de la investigación, ¿no? Eso por el lado, por ejemplo, del Ministerio Público, solo para iniciar la investigación, ¿no? Y respecto al Poder Judicial, la exigencia es la debida motivación. Seguramente traemos a colación la muy famosa sentencia del caso Juliana Yamuja respecto a la debida motivación. Entonces, en ese sentido, tenemos que hay diversos déficits que se pueden encontrar en un pronunciamiento judicial y he ahí la la gran pregunta, ¿no? Y ahora sí les procedo a compartir, a ver aquí. He ahí la famosa pregunta que nos tendríamos que hacer y que les digo a todos ustedes, ¿no? Que nos la hagamos. ¿Qué es? O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué existe? ¿Cuál es el interés de que tenga que presentarse o estarse regulado en nuestra normativa el recurso de, ahí está, de apelación, ¿no? Entonces, el día de hoy hemos enfocado un índice dentro de este marco, siempre aterrizándolo a criterios jurisprudenciales, a criterios prácticos. Vamos a hablar en líneas generales, como lo que venimos haciendo, una introducción del recurso de apelación. El recurso de apelación en sí, que entendemos cuál es su concepto o un aproximado, dado que en el derecho, en el derecho en general, no solo en el derecho penal, estamos dotados de terminología jurídica y muchas veces de muchos términos ya indeterminados, ¿no? ¿Qué entender por cada término? Los requisitos de procedibilidad, ¿no? ¿Qué se necesita para que un recurso de apelación, por ejemplo, una interposición de este recurso sea procedente, ¿no? ¿Cómo es que yo recurro o cómo es que yo tengo que plantear este recurso debidamente? ¿Ante qué órgano? ¿Qué requisitos debe contener? Y dentro de ello tendremos que hablar a su vez de la apelación de sentencias, de autos de sentencias que tienen un tratamiento distinto, un plazo distinto también. Y por otro lado, pues tenemos estos tipos de recursos, ¿no? La reposición es una cosa, la apelación que es otra, la casación como un recurso que no, y quienes ya sabemos, no es el mismo, no se trata de un recurso más, no se trata de una tercera instancia, sino se trata de un recurso especial
al que hay que recurrir, pero de manera limitada, ¿no? Porque tiene sus propias peculiaridades. Y finalmente, porque se habla muy poco de, pero existe el famoso recurso de queja. Entonces, y todo esto vamos a irlo aterrizando, como digo, a casos prácticos, a jurisprudencia al respecto. Entonces, no podemos iniciar sin antes saber cuál es el marco normativo en el que nos encontramos. Y en efecto, Franci está levantando la mano, ¿sí? Creo que es un error de botón o quiere hacer alguna consulta. No, Creo Doc, que se las le aprecia. preguntas por audio van a ser al final para no interrumpir su clase. Gracias, gracias, Reader, sí, mucho mejor. Bueno, entonces les decía que primero hay que ubicarnos dentro del marco que tenemos, que manejamos, el marco normativo, que en este caso pues es el Código Procesal Penal al que yo estoy haciendo especial mención dada la especialidad. Y tenemos, como lo ven allí, ¿no? Preceptos generales del 404 al 412, los recursos. De acuerdo a la clasificación que da la norma procesal 413 y 414, la reposición, 415, la apelación del 416 al 426, la casación, que ya, como dije, tiene sus peculiaridades, y muchos la confunden o aún cuando tengan fundamento para plantearla, si no saben hacerlo, pues deviene en una calificación en sentido negativo, ¿no? El recurso de queja y finalmente la acción de revisión, ¿no? Así tal cual está en nuestro Código Procesal Penal, lo podemos ver claramente y ahorita lo voy a compartir, a ver aquí, un momento, en nuestro SPIC, ¿no? Que es, creo yo, la herramienta que tenemos más actualizada al respecto y que además con tantos cambios que realiza nuestro poder legislativo es, pues, sinceramente la herramienta más actual y fidedigna que podemos utilizar, ¿no? Siempre tenemos que tener todos los abogados nuestros códigos, es verdad, pero también es cierto de que este ha estado modificándose y es más, justamente la clase de hoy tiene una modificación reciente, ¿no? Y esta modificación, por ejemplo, está referida a la interposición de un recurso sobre el auto de enjuiciamiento. Ahora procedo a compartir, porque me gustaría que veamos el SPIC para que vean cómo es que está regulado en este libro 4 la impugnación. A ver, este es el Código Penal. Vamos a ingresar al Código Procesal Penal. Bueno, le seguimos llamando nuevo Código Procesal Penal cuando en realidad pues, ya es un Código Procesal mayor de edad, como mencionamos con los colegas, ¿no? Les había dicho, miren ustedes el libro cuarto, ¿no? La actividad procesal, la prueba, la búsqueda, está regulado de esta manera, ¿no? Pero nosotros decíamos que luego de ello tenemos mucho más abajo, aquí después de las medidas, después del proceso común, después de las etapas, en el libro cuarto, la impugnación. Entonces, esa es la ubicación en nuestra norma legal, en este tren que vendría a ser el camino, ¿no? El proceso por el cual nosotros podemos hacer efectivos el uso de nuestros derechos, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y si es que además estamos en desacuerdo con algo que se plantea, pues poder plantear un recurso, ¿no? Y eso lo vamos a ver, hay distintas definiciones de lo que sería un recurso de apelación, pero puntualmente, y lo que me encantaría resaltar, es decir que los recursos están hechos para poder, sobre todo, garantizar esta tutela jurisdiccional efectiva, hacerla equilibrada, pero también a una pluralidad de instancias, que ojo, no es lo mismo que la doble instancia, ¿no? En otros países, de acuerdo
a la justicia que, al sistema de justicia que se maneja, la doble instancia son dos órganos que incluso tienen el mismo nivel, pero que podrían pronunciarse de manera distinta. En nuestro país, en nuestro modelo procesal penal, tenemos la doble instancia. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con una decisión de primera instancia, yo recurro a una segunda instancia. Y estos recursos, estimados colegas, los vamos a ver en todo el proceso, en distintas etapas del proceso, ¿no? Si recordamos, tenemos la etapa preliminar, bueno, preparatoria, subdividida en preliminar y preparatoria, intermedia y juicio oral. Entonces, lo que voy a ir es avanzando con los tipos de recurso, los requisitos y demás que los tenemos acá, pero también recordarles que en distintas etapas vamos a tener distintos recursos y ahí donde podemos llegar a los puntos prácticos y que van a enriquecer además esta sesión. Para que hagamos una mirada general, acá tenemos desde, les decía yo, ¿no? Los preceptos generales en el libro 4 de la impugnación. Miren ustedes la facultad de recurrir, lo que le llamaríamos en procesal, y además en procesal civil se llama así, la legitimidad para obrar, ¿no? Solamente puede recurrir aquel que realmente sea afectado, haya sido agraviado, tenga interés en el proceso. En el derecho penal ya está claro quién es sujeto procesal, igual en el derecho civil. Suele flexibilizarse un tanto cuando se trata de temas de violación a derechos humanos, temas de justicia universal, pero en el tema penal y civil esto queda claro. No solo puede recurrir aquel que tenga esta legitimidad. Y por ello es que se menciona. Lo vamos a ir viendo más luego. Pero ahí tenemos, ¿no? El artículo 404, la facultad de recurrir, el 405 con las formalidades que hemos dicho que vamos a ver, el desistimiento, que también es importante, pero hay que entender el desistimiento como parte de la impugnación y no como el ya no quiero o me arrepiento, ¿no? Es distinto dentro de la impugnación. No hay que confundir el ámbito de este recurso, ¿no? ¿Cuál sería el objeto? O sea, ¿cuál es el límite? La extensión, ¿no? Ámbito y extensión que van de la mano, la competencia del tribunal revisor, el famoso tantum appellatum quantum devolutum, hasta qué punto te acepto tu recurso y hasta qué punto no, qué es lo que yo a lo que me tengo que limitar como doble, como instancia superior, no como doble, sino como instancia superior en revisar, ¿no? Y así, veremos la impugnación diferida, la libertad de los imputados, la ejecución provisional, que me parece interesantísimo la aplicación. Y luego, pues las clases de recursos, como ya lo han visto, reposición, apelación, casación, queja que se ve muy poquísimo, pero que sí se ve los plazos que además han sido modificados, y desarrollaremos cada uno de los recursos. Eso es el índice de lo que vamos a abordar esta noche. Entonces, volviendo a nuestras diapositivas, vamos a compartir estas. Listo, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué y para qué? Primero, ¿qué se entiende? Y luego, ¿por qué y para qué? ¿No? ¿Qué se entiende? Pues me parece que de la introducción que hemos desarrollado ya nos quedaría más o menos claro un concepto que nosotros mismos podríamos idear de lo que entendemos por un recurso de apelación, ¿no? Este es uno que tiene términos claros, entendibles y que además aterriza la idea de lo que hemos venido desarrollando, ¿no? El recurso es un medio impugnativo por el cual la parte se considera agraviada por una resolución judicial que estima injusta o ilegal. Ojo con estos términos. Injusta porque considera que no le está respondiendo la pretensión o ilegal porque considera que no se ajusta a derecho. Y esto también va de la mano con los famosos error injudicando, error improcedendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A través de este recurso en el cual yo siento que me perjudica, que me causa agravio, lo ataco, ¿no? Lo impugno. O sea, este es el medio por el cual yo puedo atacar, como dice, demostrar que estoy en desacuerdo para provocar qué, o sea, demostrarlo, sí, pero no solo decirlo, sino que solicitar a través de este medio la eliminación o un nuevo examen, como se dice ahí, de la cuestión resuelta. Ojo que estamos hablando de términos, como digo, coloquiales y distintos, ¿no? Y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable. Esto, estimados colegas,
vendría a ser un concepto aproximado, que seguramente, y lo pueden ir dejando por supuesto en la caja de comentarios, tenemos todos una idea de lo que es un recurso de apelación o alguna vez hemos planteado algún recurso de apelación. Lo cierto es que no es plantearlo por plantear, porque como ya les decía, tenemos límites. Desde el Ministerio Público tenemos límites para saber cuándo tengo que iniciar una investigación, ¿no? Principio de proporcionalidad. Está el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero también está el derecho al debido proceso, al derecho de defensa, al principio de imputación necesaria. Entonces, no se trata de si alguien denuncia o alguien recurre, de abrir, iniciar investigación y per se resolver a su favor. No, la justicia es imparcial, es objetiva y la administración de justicia precisamente tiene que evocar estos principios. Entonces tendríamos que responder de una manera acorde a derecho y de la manera más justa posible. ¿Esto qué genera? Que en el caso civil, por ejemplo, sobre todo en el civil y en el penal, la mayoría de los casos también, hay dos partes, ¿no? Alguna de estas va a salir no beneficiada, se le va a tener que dar la razón a alguna de ellas, ¿no? Ya me decían, recuerdo a mi profesora en la universidad, me decía, lo cierto es, me decía, que tienes como juez o como fiscal, bueno, a nivel previo, vas a ser mitad amado y mitad odiado siempre, porque la mitad a la que no le diste la razón te va a reprochar tu decisión. Entonces, esto, por ejemplo, es un punto de partida para entender que esta parte en descontento tiene la opción de plantear o pedir una revisión, como dice acá, un examen en los términos que se hayan regulado para que se analice o verifique que la decisión es acorde a derecho. Ahora, esto, por supuesto, como dije desde el inicio, tiene sus límites, tiene sus márgenes, tiene su marco, pero por supuesto tiene que haberse regulado. Y por eso existe el libro cuarto y por eso existe la impugnación. Aquí, por ejemplo, entendemos que estos recursos de apelación, que luego vamos a ver cuáles son, tienen dos efectos, ¿no? Dos efectos muy conocidos y que seguramente los hemos escuchado muchas veces, el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. ¿Por qué devolutivo? Porque nosotros interponemos un recurso ante el superior jerárquico. Ojo, no todos los recursos, ¿no? Ya vamos a ver que el de reposición no se interpone ante el superior jerárquico, pero la finalidad en genérico de la interposición de un recurso es que el superior, es decir, el superior al órgano que ha resuelto en una instancia previa, en una primera instancia, revise esta decisión. Entonces, cuando lo revise, ¿qué va a generar? Que luego de la revisión los actuados vuelvan. Por eso se le llama el famoso efecto devolutivo, ¿no? La tramitación y resolución del recurso corresponde al órgano superior jerárquico al que dictó la resolución. Ese es uno de los efectos. El otro efecto es el efecto suspensivo, que significa que no puedo ejecutar, o sea, yo no podría ejecutar una resolución judicial cuando el recurso es admitido en ambos efectos, ¿no? Es, hay un recurso con efecto devolutivo y efecto suspensivo, porque hay algunos que son sin efecto suspensivo y tendrá que especificarse, porque además así la norma lo diga, de que no tiene efecto suspensivo. Si tiene efecto suspensivo, quiere decir que yo no puedo ejecutar la resolución o la decisión que se haya plasmado en esta resolución judicial. Así que vamos empezando justamente por ese punto, ¿no? Que me parece, creo, el más importante referido a los recursos impugnatorios o a los recursos de apelación. Ahora bien, me dirán, ¿cuál es la gran diferencia entre los recursos con efecto suspensivo y cuáles serían los recursos sin efectos suspensivos? Bueno. Aquí hay que mencionar algo. Cierto es de que nuestra norma ha regulado claramente, expresamente, cuáles son los recursos en los cuales tiene que darse con efecto suspensivo y el punto clave, o sea, no hay que ser muy erudito para ello, es que la ejecución
o la tramitación no pueda seguir porque se está interponiendo a través de este recurso algo que podría generar el límite o la culminación del proceso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en el caso de a nivel preliminar los archivos liminares, ¿no? Cuando un fiscal, luego de analizar la noticia criminal, luego de llevar a cabo los actos de investigación preliminares, considera que el caso no tiene futuro, que no cumple los requisitos de procedencia del artículo 336 para formalizar investigación preparatoria, dice, bueno, aquí no hay suficientes elementos de convicción o, no sé, la conducta ha prescrito, se ha extinguido la acción penal porque la persona falleció, etc. etc. Imaginemos que yo agraviado, me robaron el celular y resulta que el fiscal está archivando mi caso porque no cumple con uno de los requisitos, que es la identificación del presunto autor, ¿no? No han identificado a la persona que me ha robado, pero yo digo, pero había una cámara de video y esta no se ha llevado a cabo, ¿no? No se ha pedido la visualización. Entonces yo puedo plantear mi recurso impugnatorio. Planteo mi recurso impugnatorio de requerimiento de elevación de actuados que está así expresamente normado. Y aquí, por ejemplo, este es un recurso que se está planteando contra una decisión, porque no es una resolución, es una disposición de archivo que ha culminado el proceso. Por lo tanto, no tendría lógica que aquí se regule el efecto suspensivo o no suspensivo, porque ya la disposición está dando por terminado el proceso. Entonces, en ese sentido, sí habría que hacer de alguna manera, diferenciación, pues, ¿no? Caso distinto es contra, por ejemplo, ya en la etapa intermedia, la resolución judicial que, una vez analizado el requerimiento mixto presentado por el Ministerio Público, me determine, por ejemplo, que en un ámbito le concedo, le digo, te acepto el sobreseimiento por este delito, pero no te lo acepto por este otro, ¿no? Y por este otro sí hay causal, que sí hay la existencia de una relación jurídica procesal válida y además sobran suficientes elementos de convicción para considerar que voy a dictar el auto de enjuiciamiento, ¿no? En ese caso, el código es expreso en decirme, cuando hay esta situación, el proceso debe continuar. Y respecto del delito con el cual se culmina el proceso, debe seguir su propio trámite. Es decir, el proceso no tiene un carácter de suspensión. O sea, si yo interpongo un recurso, por ejemplo, vamos a ponerlo más claro, porque a veces con ejemplos queda un poco más claro. Imaginemos un caso donde se den tres delitos. Por ahí se me ocurre, no vamos a decir organización criminal porque todo es organización criminal, vamos a decir banda criminal, vamos a decir tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, eh, tráfico ilícito de drogas, ya vamos tres, y, a ver, alguno más, marcaje y reglaje. Imaginemos que hay estos cuatro delitos. Entonces yo digo, bueno, no, banda criminal no son, no hay permanencia en el tiempo, entonces yo como Ministerio Público veo que se habían juntado para delinquir esta vez, nada más. Y establezco que banda criminal no cumple este elemento, el elemento temporal. Y presento un requerimiento mixto, sobreseo por banda criminal. Y luego acuso, vamos a imaginar que presento recurso eh, a ver, claro, requerimiento acuso mixto, ¿no? Sobre deseo por banda y acuso por los otros tres delitos. Vamos a ponerlo así, en contra de cinco personas, ¿no? Vamos a imaginarlo. El procurador, en efecto, de banda criminal, pues puede plantear su recurso y puede decir, yo no estoy de acuerdo con el sobreseimiento del Ministerio Público, ¿no? O incluso el juez puede decir, yo tampoco estoy de acuerdo, lo voy a elevar al superior. Pero por los otros delitos, el proceso y el trámite debe continuar. Imaginemos, imaginemos que el juez, el procurador no apela y dice, no, bueno, sí estoy de acuerdo en que no hay banda criminal, pero sí hay, dice marcaje y reglaje. Entonces me voy a aferrar al marcaje y reglaje, porque esto es su misma competencia, procurador del orden público. Y el juez dice, bueno, creo que tiene razón el Ministerio Público.
vamos a declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento respecto al delito de banda criminal. Y dice, pero el de marcaje y reglaje tampoco es, porque sí, no está claro, ¿no? Es más, creo que si es que hay marcaje y reglaje, ya no hay tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, porque el marcaje y reglaje también hacía alusión al uso de armas de fuego. Entonces, yo, juez, pienso que esto absorbe y voy a decir, voy a declarar sobreseimiento de oficio respecto al delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. El procurador me va a apelar, por supuesto, los defiende los intereses del Estado, el Ministerio Público va a apelar este sobreseimiento de oficio porque está en contra de la pretensión que tiene, que es acusatoria. ¿Y qué es lo que me resolvería el juez? Ahí les pregunto yo, ¿tiene que haber efecto suspensivo o no? Es decir, me estás apelando el extremo de mi sobreseimiento de oficio y yo suspendo todo el proceso y digo, bueno, hasta que resuelva el superior, yo después veré cómo continúo respecto a la acusación de los otros delitos. O lo que yo debo hacer y lo que se hace es elevo sin efecto suspensivo y continúo el proceso por los demás delitos. La lógica que nos dice, a ver si alguien se anima, Germán, Fiorella, Zoraida, Roger, ¿no? Que nos están escribiendo muy atentos. Claro, yo sé que muchos tienen cuestionamientos, ¿no? Por un lado me dirán, ¿cómo vamos a dividir el proceso, ¿no? Unidad de la investigación, unidad procesal, no hay que dividirlos. Efecto, me dirán, efecto suspensivo, tiene que suspenderse todo. Muy bien, buena postura de José Luis. Pero otro me dirán, no es efecto suspensivo. Y otro me dirá, no puede ser efecto suspensivo, doctora, porque imagínese que estén con prisión preventiva. O imagínese, todo el mundo apelaría y apelaría solamente para que el caso nunca continúe su trámite. Ah, dilación procesal. Y por un tema de celeridad, bueno, el código, miren ustedes, interesante lo de Chamaya, me dice suspensivo en calidad de no diferido. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir acá para ver qué nos ha dicho el propio Código Procesal Penal. Ahora vamos a ingresar al SPIC. Nuevamente, como les dije, hoy por hoy el SPIC se ha vuelto particularmente para mí mi gran herramienta, ¿no? Mi gran herramienta estando a tantas modificaciones de la norma. A ver aquí. Ahora sí, estamos en el recurso impugnatorio, pero miren ustedes, por eso es que nosotros no tenemos que estudiar artículo por artículo, no funciona así. El derecho funciona con una interpretación sistemática. Y esto no lo vamos a encontrar en el libro de la impugnación, sino que lo vamos a encontrar en el acápite especial al sobreseguimiento y a la acusación, ¿no? El requerimiento mixto. Entonces, estamos hablando de los artículos 340 y tantos en adelante. Pero aquí está, miren ustedes, 300, ya estamos llegando, el 344 explica el sobreseguimiento. Y miren ustedes, por acá tenemos como sobreseguimiento mixto, lo colocan incluso, ¿no? Decisión del Ministerio Público, miren, el sobreseguimiento, artículo 344, acá están las causales, acá está, ¿no? Control del requerimiento de sobreseguimiento y audiencia, ¿no? Interpretación sistemática. Esto fue modificado, miren ustedes lo que dice acá, ¿no? Acá me dice, el fiscal enviará al juez de investigación preparatoria el expediente. Hasta ahí todo ok. Podrán formular oposición. Hasta ahí seguimos igual, ¿no? Vencido el plazo, el juez citará al Ministerio Público y la resolución, acá está. Miren ustedes esta partecita. La audiencia es de carácter inaplazable. Rige lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 85, los trámites de audiencia. Se instalará con los asistentes a quienes escuchará por su orden. Hasta ahí, bueno, esto, por ejemplo, ya nos dice bastante, ¿no? Inaplazable. La resolución se emite en el plazo de 3 días. Entre el requerimiento de sobreseguimiento y la audiencia que resuelve, no podrá transcurrir más de 30 días.
Siguiente interpretación, inaplazable, no puede transcurrir más de 30 días y en casos complejos o de crimen organizado, 60 bajo responsabilidad. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar el pronunciamiento del juez de investigación preparatoria, sobre todo cuando hay discrepancia, el auto de sobreseimiento y acá, en el 348, vamos a encontrar el sobreseimiento total y parcial. ¿Qué se nos dice al respecto? El sobreseimiento será total cuando comprende todos los delitos y a todos los imputados. Genial. Hasta ahí estamos viendo que no habría mayor problema. Pero cuando es parcial, o lo que yo les decía, el famoso requerimiento mixto, es decir, solo respecto a algunos delitos sobre SEO y sobre otros voy a acusar, o solo respecto a algunos imputados. En ambos casos, esto es mixto y nos dice, ahí es parcial. Y si fuera parcial, acá está la respuesta. Continuará la causa respecto de los demás delitos o imputados que no les comprende. No hay efecto suspensivo. Inaplazable. No puede transcurrir mucho tiempo, 30 días en casos no complejos y 60 en complejos o de crimen organizado. Debe continuar la causa. El juez frente a un requerimiento fiscal, acá está, mixto, acusatorio y no acusatorio, lo que veníamos diciendo, se pronunciará primero acerca del requerimiento de sobreseimiento. Culminado el trámite según lo dispuesto en los artículos anteriores, interpretación sistemática abrirá las actuaciones relativas a la acusación fiscal. En pocas palabras, no puede suspenderse el proceso, no puede detenerse la audiencia. Parecía por lógica que no deberíamos dejar de pasar el tiempo, parecía por lógica que teníamos que continuar para hacer la justicia efectiva y célere, pero también parecía que no tendríamos que haber perdido de vista la unidad de investigación. Bueno, esto, como estas situaciones que se presentan en la práctica, hay que manejarlas de manera clara, porque si no se incurren en errores e incluso podemos prevaricar, ¿no? Conozco de algunos magistrados que sí tenían esta incidencia de no, no, se eleve todo y después que baje a resolver y las salas les respondieron en su marco de superior jerárquico, te has equivocado, porque acá el trámite debió continuar. Y entonces incluso hay recursos de apelación en los que incluso mi persona lo ha hecho, que le he dicho a la sala, se está cometiendo este error procesal, que en todo caso solicitamos se corrija, porque el proceso se está suspendiendo innecesariamente, ¿no? Y esto, claro, es un tema también de impulso procesal que tiene el deber el Ministerio Público. Entonces, interesante para que ustedes vean cómo, por ejemplo, está redactado esto en nuestra norma, ¿no? Y así podríamos continuar. A ver, vamos a nuevamente colocar. Uy, bien. Dicho esto, y como como habíamos señalado en la parte índice, ¿no? Sobre todo del contenido de esta sesión, ¿qué necesito yo como abogado o yo como parte procesal, que puedo ser fiscal, para plantear un buen recurso de apelación? Perfecto, yo quiero, solicito, recurro, hago uso de mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero no, eso no es absoluto, porque nada es absoluto. Tengo que tener unos límites. ¿Cuáles son esos límites o cómo se manejan estos requisitos? Entonces, primero, tenemos la legitimidad para ahogar. Tiene que recurrir solo a aquella persona que sea la agraviada, que tenga el derecho y el pleno derecho de poder recurrir para plantear este recurso. Esta facultad de recurrir está regulada en el artículo 404 del Código Procesal Penal, que además lo hemos visto al inicio, y es un derecho que le asiste a la parte, un derecho de impugnar, pero a quien la ley se lo confiere. Y además se lo tiene que conferir expresamente. Es decir, yo no puedo interpretar creo que, sino que la ley lo tiene que decir expresamente. Y me dirán, profesora, y hay algunos casos en los cuales ha habido, porque estos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha habido alguna discrepancia respecto a que si esta persona tiene legitimidad o no. En algún momento, por ejemplo, hubo esta discusión respecto a la etapa preliminar al agraviado o
al, a la parte que se considera como que no es, o al denunciante, ¿no? En el proceso penal, recordemos, en la etapa previa, tenemos que cualquier persona puede denunciar y no necesariamente el denunciante es el agraviado. Y es más, si nos queremos poner más exquisitos, no siempre el agraviado es la víctima. Esto generaba confusión. ¿Cuál de los tres tiene legitimidad para obrar? Les pregunto, una persona X, un ciudadano interesado en la administración de justicia, que de esos tengo muchos casos hoy por hoy, plantea una denuncia porque dice, no, que eh, quiero denunciar, se me ocurre al, a tal juez porque me he enterado, ¿no? Tal situación. O quiero denunciar que le han, vamos a ponerlo más simple, que le han robado a mi vecina, ¿no? Mm, claro, tiene derecho. Además, porque el derecho penal se actúa de oficio. Y el fiscal, ante cualquier noticia criminal, tiene la obligación y el deber de defender la legalidad y de tomar acciones de acuerdo a sus atribuciones. Entonces, en ese caso, les pregunto, si el fiscal luego archiva la denuncia, ¿este denunciante puede interponer recurso? No es el agraviado, ¿no? Porque no le han robado a él. Es un delito que contra el patrimonio. ¿Es el agraviado o es la víctima? No. Esto, por ejemplo, era una discusión y se estableció que no. Se estableció que no el denunciante, ¿no? Claro, hay puntos todavía de encuentro porque esto todavía no está 100% definido. El criterio finalmente en el derecho es criterio, interpretación y podemos tener y sostener posturas, ¿no? Hay quienes dicen que los denunciantes sí podrían porque tienen un interés al haber interpuesto la denuncia y hay quienes dicen no, porque el código procesal faculta al agraviado aquel que así haya sido afectado con la decisión. Y el denunciante no está afectando un bien jurídico. Puedes estar afectando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero finalmente no ha sido el agraviado directo. ¿Qué nos dice una vez más el SPIC? Vamos a estar hoy día full con el SPIC. ¿Qué nos dice el artículo referido? Este lo tenemos en el 334 en adelante, que habla precisamente de la calificación y del archivo, ¿no? El artículo 336, acá está, el 334, como dije, la calificación, ¿no? Todo el fiscal cómo califica el proceso, la formalización, el 336 nos dice, tiene que tener estos requisitos. ¿Cuáles son? Que la denuncia se calce dentro de un tipo penal, es decir, el hecho sea típico, se esté identificando plenamente al imputado, haya suficientes elementos de convicción al respecto y la acción penal no haya prescrito. Entonces, sí, con estos requisitos se podría tranquilamente formalizar investigación preparatoria. Ojo, dice, ¿no? Que esto se puede también archivar liminarmente. ¿Qué pasa cuando yo decido, y eso estaba por acá, ¿dónde está? Interponer un recurso de apelación, ¿no? Porque el fiscal, como les digo, puede decidir unilateralmente a nivel de etapa preparatoria archivar la investigación. Acá lo mencionan, miren ustedes, esto que además ha sido modificado en el 334, porque también fue objeto de controversia. Dice, si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado diligencias preliminares considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, por ejemplo, fallecimiento, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo del actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado. Miren ustedes, se notifica a los tres. ¿Por qué se notifica a los tres? Ya no le estoy dando de alguna manera la legitimidad para obrar al notificar a los tres. Lo dejo ahí. ¿Qué pasa? Miren, y acá lo que se señala. El denunciante, en el numeral 5, el denunciante o el agraviado que no estuviere conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá requerimiento de elevación de actuados. Al fiscal, en el plazo de 5 días, eleve las actuaciones al fiscal superior.
Ah, antes no decía, miren acá, decía solamente el denunciante que no estuviera de acuerdo. Y decía, pero ¿qué pasa si el que denunció es el interesado? Y luego dice, no, ya no quiero saber nada y el agraviado quiere interponer el recurso. Esto había este criterio, había esta discrepancia, hubo mucha discusión al respecto. Y por eso es que se prefirió modificar y dijo, ya el denunciante, ya está, o sea, ya, esto ya no lo vamos a discutir, lo que les decía. Se ha determinado que el agraviado sí tiene legitimidad para abogar porque lo han colocado y el denunciante también porque está expresamente señalado en la norma. El problema, algunos me dirán, bueno, entonces, ¿y qué pasó con la víctima? En muchos casos coincide y casi siempre, vamos a decir además, en muchos casos coincide víctima con agraviado y por lo tanto entenderíamos que víctima está incluido como género especie dentro de agraviado y por lo tanto sí tendría la legitimidad para obrar. Un tema que ahí les planteo y se los dejo porque además acá hay que hacerlos pensar, ¿no? O sea, acá tenemos profesionales ya bastante hábiles, ya me ha tocado con Udiapolis y yo quiero trasladarles esta pregunta. Queda claro, creo, cuando es un delito de, dije, por ejemplo, robo, ¿no? O por ejemplo, vamos a decir homicidio, ¿no? Bien jurídico protegido, del homicidio, la vida, del robo, el patrimonio, la persona a la que le robaron, no necesariamente puede ser el propietario del teléfono, ¿no? Víctima y agraviado, pero, o del hurto, ¿no? Porque en el robo además está la salud o integridad física. Entonces, por ahí más o menos nos queda claro quién es víctima, quién es agraviado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, colegas? Miren, les lanzo la pregunta. En el caso de delitos cuyos bienes jurídicos son discutibles desde la academia, desde la dogmática, desde los recursos, ¿no? Se me ocurre, y lo coloco, el delito de lavado de activos. Una parte de la doctrina nos dice que el delito de lavado de activos tiene como bien jurídico protegido. Unos dicen es ofensivo, ¿no? Solo tiene un bien jurídico, y otros dicen es pluriofensivo. Tiene diversos bienes jurídicos que protege. Los que dicen que es solo uno, algunos dicen es el orden socioeconómico, es la administración de justicia, algunos dicen es la libre competencia. Miren ustedes, ¿ah? Y les puedo fundamentar cada uno de estos de manera idónea, porque los autores que los defienden tienen fundamentos bastante claros. Por ejemplo, ¿por qué sería delito contra el orden? ¿Por qué protegería el orden socioeconómico? Porque estamos hablando de una economía que perjudicas, ¿no? Tú estás al lavar dinero y al introducir dinero negro en el mercado, estás perjudicando la economía mundial, economía no solo de tu país, sino a nivel mundial y transnacional, porque es un delito de orden transnacional, bien jurídico. El otro bien jurídico que podríamos decir que es totalmente evidente es la administración de justicia, porque una de las modalidades no solo es la transferencia, la conversión, sino es el ocultamiento y tenencia. Artículo 2 del Decreto Legislativo 1106. Ocultamiento y tenencia. Entonces, ¿qué protege ahí? ¿Por qué perjudica? Claro, porque impide que el Estado pueda dar con los responsables de la Comisión Delictiva de Lavado de Activos y además oculta, ¿no? Los bienes, lo cual perjudica la administración de justicia. O sea, también es lógico y evidente porque además tiene los mismos verbos rectores que tipos penales de obstrucción a la justicia, por ejemplo. Y aquellos que me dicen, había otra, sí. La competencia, la libre y leal competencia. Y me parece que incluso este bien jurídico lo sostienen varios académicos en Perú. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué la competencia? Porque yo empresa, y me ha pasado cuando he sido fiscal en lavado de activos, tengo dos empresas, imagínense, dos empresas del mismo rubro, no sé, pueden ser mineras o dos empresas textiles, pero una de estas tiene inyección de dinero negro. ¿No está acaso esta siendo beneficiada en el mercado por sobre la que tiene sus propias ganancias, aun cuando la economía esté un poco débil? O que estemos tratando de aguantar la inflación, todos sabemos, y esto es Vox Populi, ¿no? Que si tengo una inyección de dinero negro, yo voy a tener una ventaja por sobre aquel que no la tiene. Esto
Por eso dicen algunos autores, sí es un bien jurídico que afecta el delito de lavado de activos, la libre y leal competencia. Entonces, bajo este rubro, miren ustedes la importancia de escoger el bien jurídico y por qué siempre digo que la dogmática y la teoría del delito no se pueden desligar del proceso. Porque si yo tengo claro el bien jurídico que sigo, esto lo ligo. Y miren cómo lo ligo. Pues resulta que en un caso que tuve, no voy a dar nombres porque además son abogados bastante reconocidos contra los que hemos litigado, pero les voy a decir algo muy interesantísimo que me plantearon en su momento y que hasta el día de hoy me parece bastante innovador. Me dijo, yo asumo, me decía el abogado, me has archivado el proceso de lavado de activos, yo lo denuncié, yo soy la empresa de la competencia. Yo denuncié a la otra empresa que estaba lavando dinero. Tú lo has archivado porque has considerado que no tienes suficientes elementos de convicción o porque el informe no salió con desbalance patrimonial, qué sé yo, ¿no? Entre otras situaciones que has valorado como Ministerio Público. Y yo planteo como denunciante, y ya, o es más, em, vamos a decir, ni siquiera yo denunció otra empresa, ¿no? Y viene otra y dice, yo no denuncié, denunció la empresa X, yo soy la empresa Y, pero voy a interponer el recurso de elevación de actuados. ¿Por qué? Porque a mí, y en mi calidad de agraviado, que a mí se me está afectando. ¿Calza? Les preguntaría yo. No es denunciante. Ojo, les estoy diciendo que otra es la empresa que planteó, ¿no? Ya estaban cansadas de que ésta tenía una competencia desleal contra ellas por la inyección de mercado de dinero del mercado negro. Tú no eres el denunciante. Al denunciante se le pasó el plazo, ni apeló, tenía 5 días, se le olvidó. Pero tú te enteraste y dices, yo planteo el recurso. Y te dicen, no puedes, ¿no? No tiene usted legitimidad para pagar improcedencia. Dice, no, pero sí tengo. ¿Por qué? Miren, le declaran improcedente y ahí plantea el recurso de queja. He ahí la diferencia y ya estamos con un casito, estamos viendo los tipos de recurso, ¿no? Aquí estamos hablando del recurso de una apelación que está regulada de manera específica. Cuando la apelación es denegada, se plantea el recurso de queja sobre el mismo órgano que te deniega este recurso. Entonces, le planteas el recurso de queja y le dices, sí me lo tienes que elevar, reconsidera tu improcedencia, ¿no? Y lo tienes que elevar, ¿por qué? Porque yo soy agraviado. Entonces tú le dices, usted no puede ser agraviado. En el delito de lavado de activos, el agraviado es el Estado y por lo tanto hay una procuraduría especializada en delitos de lavado de activos. Hay una procuraduría, ya se sabe toda la academia, la dogmática y la jurisprudencia además ha señalado que el agraviado en el delito de lavado de activos es el Estado. Dice, sí, bueno, pero eso es porque sigue una postura que el bien jurídico es el orden socioeconómico. Yo, abogado de la empresa, digo que mi teoría es que el bien jurídico es la libre y leal competencia. Y como para mí es la libre y leal competencia, yo, empresa distinta, soy agraviada. Interesante, interesante. ¿Qué le dijo al superior? Le dijo, no voy a sentar un mal precedente, ¿no? Porque si no, dejo abierta la puerta que yo tenga sendos recursos y requerimientos de elevación. Le denegaron. Pero déjenme decirles que tuvieron que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque es un tema de criterio de qué bien jurídico asumo. Y eso, como ya lo hemos mencionado, lo del bien jurídico es todavía hay muchas discrepancias. Esto no se ha unificado. Y por eso es que es importante tener en clara esta restricción de la facultad de recurrir que debe ser expresa, pero que sí hay salidas, ¿no? Para quienes son abogados aquí seguramente ya están pensando, yo voy a asumir la postura de un bien jurídico más amplio para poder interponer tal vez no solamente como denunciante, sino como agraviado. Pero eso es interesante las posturas que asumamos. Bueno, este es el recurso de elevación de actuados, que es el más famoso y que ha traído algunos problemas de interpretación, incluso en el plazo, ¿no? Porque primero se decía son 3, son 5, el código dice uno, en general dice otro. Bueno, se modificó y hoy por hoy se ha establecido que son 5 días. Entonces ha quedado ya sentada la postura, ¿no? Me van, eh, me van dejando comentarios y me dicen el recurso de apelación. Bueno, los vamos a resolver al final porque veo que son de casos específicos. Vamos a dar unos minutos de tiempo. Ahora sí, y quería mostrarles.
Este de acá. A ver, no, no es este. A ver, ahora sí. Iniciamos nuevamente con, retomamos, porque a veces cuando abordamos los casos ya se abordan diversos temas, así que o lo vamos a dejar un rato en el índice para poder ubicarnos nuevamente, ¿no? Hemos hablado de los preceptos generales, de por qué existe el recurso de apelación, de este concepto que podemos entender como recurso de apelación, de los requisitos de procedibilidad que además están regulados en nuestra propia norma, en el libro cuarto de impugnación, la facultad de recurrir y los plazos, ¿no? Sobre todo eso, la facultad de recurrir y los plazos, porque solo puede recurrir aquel que esté facultado, que esté establecido expresamente en la ley y además, no únicamente eso, sino que el recurso de apelación se tiene que interponer en las formas que se ha establecido. Muchas veces, en algunos casos, te señalan que en la misma audiencia puedes interponerlo. Y hoy por hoy, con el principio de oralidad, y eso sí hay que decirlo, se puede recurrir, se puede plantear un recurso de manera oral, ¿no? Si te notifican en ese acto, imaginemos, en ese acto, en la audiencia, te notifican la sentencia. Tú tienes, y te dicen te corre traslado, ¿no? El juez te dice, se condena, ¿no? A tantos años de pena privativa de libertad. Ministerio Público, conforme, claro, se condena, ¿no? Defensa, ¿qué dirías? ¿Apelo, no apelo? Interesante, ¿no? Bueno, apelo, dicen algunos. Y, ¿no? El plus de, y me reservo para hacerlo en su debida oportunidad y fundamentarlo en su debida oportunidad, porque tienes un plazo para fundamentarlo. Esto ha cambiado mucho porque en el Código de Procedimientos teníamos otros plazos y hoy por hoy se manejan otros plazos con el Código Procesal Penal, que es precisamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y en el caso de los plazos están establecidos, están claramente establecidos. La formalidad también es establecida, ¿no? ¿Qué se requiere para que a mí como parte me acepten, además de cumplir los plazos que son distintos en autos, en sentencias? ¿Qué se requiere para que a mí me acepten un recurso? Bueno, lo primero, que cumpla los requisitos que establece la formalidad del recurso en el 405. Este que me dice que para la admisión de mi recurso tiene que estar fundamentado en el agravio que yo he recibido. Ya, perfecto. Tengo la facultad de recurrir, yo soy el agraviado. Bueno, entonces me tienes que decir, tú presentarlo como agraviado, tienes que estar facultado para ello, y ahí me puedes decir cuál es el agravio. O sea, tú me tienes que detallar en tu recurso de apelación cuál es el agravio. Como dije, incluso de forma oral, tú lo puedes sustentar en audiencia. Y si quieres, lo fundamentas luego por escrito, pero tú tienes que señalar expresamente cuál es el agravio. Si tú no colocas cuál es el agravio, este requiere de un requisito de forma. Y ahí tenemos otra postura. Por un lado está la postura restrictiva que dice, si no fundamentado el agravio, primera instancia puede rechazar el recurso porque no tiene la formalidad. Y está la permisiva que dice, en realidad, ¿no? Está la otra postura que dice, no, la primera instancia no tiene por qué analizar eso, simplemente verifica y eleva, recibe y eleva. Y será la segunda instancia quien vea si procede o no procede. Ante eso yo les digo dos cosas. La primera, si asumimos la postura de que la primera instancia debe revisar, y que puede rechazar, vamos a ir, ¿cuál sería el punto en contra? El límite a la tutela jurisdiccional, porque además, y el límite a la pluralidad de instancias, porque claro, cualquier juez puede decir, ay, no, no me conviene, y porque yo no he hecho una sentencia no motivada y como me está presentando este recurso, mejor le digo que no y nunca lo elevo, ¿no? Eso algunos me podrán decir, ese es el riesgo de que no cumpla la finalidad del recurso. Y en el otro caso me dirán, sí, pero tampoco en la primera instancia puede decir, ah, ya, presento y lo elevo. Porque entonces, ¿para qué existen los requisitos de forma? Si solo voy a hacer un mesa de partes, ¿no es cierto? Bueno, hay un punto que yo he encontrado y por el que yo asumo postura, yo asumo la primera postura. En la primera instancia sí debe revisar el recurso, ni siquiera puede, debe revisar el recurso que cumpla con los requisitos de formalidad, porque no puede ser solo mesa de partes. Y este límite, que es este riesgo de que no se eleve, tiene un límite, el recurso de queja. Me lo niegas inadmisible, improcedente, planteo un recurso de queja que sí lo tiene que ver, sí o sí, el
jerárquico superior. Dicho esto, planteo la postura, pero también puedo estar abierta a entender que puede haber una tercera, ¿no? Que no es el debe, sino es el puede. En algunos casos revisar y cuando hay duda, elevar, que creo que es hoy por hoy la que está ganando mayores adeptos. Claro, yo quiero ser más radical en hagamos bien el trabajo, coloquemos un buen filtro, pero hay quienes me dirán, a veces no hay que ser tan riguroso y es un tema de ponderación de cada caso en concreto. Bueno, yo les comparto las posturas para que cada quien asuma la suya propia. ¿Qué más, qué más tengo que resaltar de esta parte? Yo recuerdo que alguna vez en una conversación con yo era practicante y una fiscal me dijo, voy a apelar. Y yo recuerdo que decía, doctora, ¿por qué va a apelar si usted quería que lo condenen y lo han condenado? Y es más, le han dado más pena de lo que usted pensaba. Me dice, sí, es que voy a apelar porque es un exceso. Este es un chico de 18 años y no le han aplicado la responsabilidad restringida. Voy a apelar. Entonces yo me acuerdo que me impacté y me asusté, pero luego recordé mis clases de Derecho Procesal Penal. Bueno, en realidad recién estaba empezando y recurrí al artículo 405 que se los voy a mostrar ahora para que ustedes vean textualmente lo que dice y entiendan que a veces nos limitamos, ¿no? Nos cegamos a fiscal solo quiere condena o fiscal solo quiere prisión preventiva y la defensa no. Pero en realidad no es tan así. Miren ustedes lo que dice acá. Y esa partecita me parece bastante importante y por eso cuento la anécdota. 405. El Ministerio Público puede recurrir a favor del imputado. Sí se puede. Incluso conozco de colegas que han apelado prisiones preventivas, cuando no las hicieron, evidentemente, y hubo un fiscal que precedió o situaciones que se han dado en el camino, pero sí se puede. Así que cuando a un fiscal le digas que yo defiendo la legalidad, me parece injusto, pero no puedo hacer nada, no, está equivocado. Desde un punto de vista legal, ni siquiera estamos hablando de interpretación, de un punto de vista legal, sí se puede recurrir incluso a favor del imputado. Está clarísimo. Entonces, estimados colegas, en ese sentido, que nos sirva de esto, de abrirnos el foquito, de ver que nuestro modelo procesal sí es bastante garantista, ¿no? Ahora, hay algunos recursos que requieren una debida fundamentación por la propia formalidad y si bien es cierto, yo, como les dije, lo interpongo en audiencia oral, puedo pedir el plazo para la fundamentación por escrito. Eso también ha tenido un problema, porque imagínense usted, y además es lo que pasa, todo, hoy por hoy todo es oral, ¿no? Entonces se dicta una sentencia oral y el juez pues dicta la sentencia, motivando, primero considerando, segundo considerando y por lo tanto, plum, condena. ¿Qué dice el abogado? Oiga, o el fiscal, ¿no? Absolución. Y bueno, yo quiero apelar, pero esto ha sido muy rápido y yo no he podido tomar nota de todo con detalle conforme el juez ha ido hablando. Y si yo quiero realmente especificar el agravio y mi pretensión por la cual quiero que se revoque esta decisión, tengo que tener claro lo que se ha dicho y por lo que se ha motivado para atacar los argumentos, ¿no? ¿Y cómo lo tengo? Si la resolución todavía no me la notifica el juez, porque la está oral y todavía para que la, ¿no? la tenga por escrito la sentencia, a veces hay que decirlo, verdades, y quienes litigamos sabemos que incluso lo hacen días después. No todos, pero la mayoría no hace la sentencia o no sube la sentencia al sistema o no notifica la sentencia el mismo día que la lee. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Eso también ha sido un tema de materia de controversia en su momento, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo? ¿Corre desde que leen la sentencia o la resolución de prisión preventiva? ¿O corre desde que me notificaron en la casilla electrónica SINOE? Interesante, ¿verdad? Porque por un lado me dirán, evidentemente corre desde que la han leído oralmente, ¿no? Porque ya está debidamente notificado, dirá la parte que contraria que no le conviene.
Y la otra parte dirá, pero me la han leído. Yo necesito tener la sentencia bien, escrita, y por lo tanto tiene que estar notificada. No puede ser que yo presente una apelación cuando la sentencia ni me ha llegado la notificación en el SINOE. Esto vulnera mi derecho. Claro, interesante. Pero ¿qué se ha determinado y qué se ha establecido además ya por mayoría en la práctica, en nuestra jurisprudencia? Se ha dicho principio de oralidad. El juicio oral es eso, es oral. Y lo que tendría que ser el ideal es que el juez lee la sentencia, la cuelga y la notifica. Entonces, se ha establecido de que el plazo corre desde que te la notifican en audiencia. Pero ¿cómo salvo el tema de la escritura o los detalles? Bueno, pide la grabación en audio y video para que presentes tu recurso. Interesante criterio. Y ahora les pregunto, ¿no? Además, como ex miembro de la Corte Superior Nacional, y los casos emblemáticos, grandes, complejos, de casos de crimen organizado, de lavado de activos, donde tengo números, donde tengo eh, varios incidentes, cantidad de documentos probatorios, y tengo que presentar este recurso y solo tengo la notificación oral, este criterio es proporcional a los casos común cuando, por ejemplo, solo es un imputado, solo es un delito, o no sé, tres, cuatro documentales, un testigo, porque así pasa, ¿no? Tenencia ilegal de arma de fuego, ¿qué necesito? El acta de registro personal, si se le encontró el arma de fuego, no sé, en el bolsillo, o ya en el carro, bueno, acta de registro vehicular, la declaración del efectivo policial para que se ratifique en esa acta de registro, la pericia balística forense que me diga que el arma está operativa. Y la declaración, bueno, el examen al perito porque es oral, ¿no? Para que se ratifique en la pericia, la explique y diga las conclusiones. No necesito más. O necesito algo más para acreditar una tenencia ilegal de arma de fuego. No. Ah, y el informe de SUCAME, ¿no? De que no hay permiso de esta persona para portar armas. Por lo tanto, es una tenencia ilegal. No necesito más. Me sobran las manos, los dedos de la mano. Pero en un caso de crimen organizado, de corrupción de funcionarios, de colusión, de negociación incompatible, de tráfico de influencias o de lavado de activos, de trata de personas, de delitos tributarios, ¿podré yo decir lo mismo? ¿No? Entonces, cierto es que nuestro código procesal ha sido pensado para procesos, para hacer el proceso más rápido, más célere y en procesos comunes. En en el camino nos hemos ido dando cuenta que hay más que complejos, que no solo es común y complejo, sino que hay más que complejo. Y hemos tratado de equiparar a estos a los famosos crimen organizado. Pero ojo, y esto como reflexión, no necesariamente es que ya se haya solucionado, ¿no? Esto para mí no es que se haya solucionado. Se está tratando de encontrar salidas proporcionales, pero creo yo que ahí todavía nos falta, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que se ha visto en los últimos casos emblemáticos, ¿no? Que se ha cuestionado muchísimo ya a nivel de juicio oral la, eh, la actuación del juez de investigación preparatoria y la emisión del auto de enjuiciamiento y se ha dicho, no se ha hecho un buen filtro, ¿no? Yo no sé cómo el juez ha emitido ese auto de enjuiciamiento, señor magistrado, pido en juicio la nulidad. Y los jueces de juicio oral, para la redundancia, ¿qué les han dicho a los abogados de las partes procesadas? Señores, nosotros no somos una instancia superior, solo somos otros jueces que por un tema de objetividad, imparcialidad y no contaminación, somos nuevos para conocer el proceso. El juez de investigación preparatoria es uno y el juez de juzgamiento o los jueces de juzgamiento son otros, pero somos de la misma instancia. No podemos actuar como órgano revisor. No somos el superior. Esto no es un recurso de apelación. Sí, pero le planteo la nulidad porque el autoenjuiciamiento se hizo mal, no respetó el principio de imputación necesaria, o sea, admitió prueba prohibida, y eso no puede pasar, ¿no? Claro, sendas nulidades planteadas. Y ya, como dice Hurtado Pozo, toda modificación, absolutamente toda modificatoria, toda regulación de tipo penal, tiene un trasfondo. Basta leer con la exposición de motivos para darnos cuenta y además analizar el contexto
político, social, económico. Y este es un contexto que se ha dado. Sendas nulidades planteadas en juicio oral cuestionando el auto de enjuiciamiento y que además han tenido que recurrir fuera de la vía penal al Tribunal Constitucional vía amparo, vía habeas corpus, para que el Tribunal Constitucional diga en efecto no se debió, nulo, regrésese, ¿no? Retórnese. En ese caso, ¿qué sucede? ¿Qué se ha hecho? Bueno, se ha intentado darle una solución desde el legislativo y el legislador ha dicho, ahora se puede apelar el auto de enjuiciamiento. La pregunta que yo les hago, porque esta es la parte que ya hemos visto, es con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. Lo dice, a ver, vámonos al SPIC. La emisión del auto de enjuiciamiento. ¿Qué nos dice? Es el 350 y por acá está, bueno, 349 lo que debe tener la acusación, 350 el traslado, acá está auto de enjuiciamiento, 353 contenido del auto de enjuiciamiento. Se notifica el auto de enjuiciamiento. Y aquí está, miren, y esta es la modificatoria, miren, para que no me digan que les estoy mintiendo ni nada por el estilo, acá está. Este artículo ha sido modificado, muy bien, entrado en vigencia, y dice acá, ¿no? Dentro, uy, 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 auto de citación a juicio, uy, ¿dónde está? Notificación del auto de enjuiciamiento. Acá se encuentra, miren. 353 contenido del auto de enjuiciamiento. Resueltas las cuestiones planteadas, ¿no? El juez dictará el auto de enjuiciamiento. Y antes, ¿qué decía? Dicha resolución no es recurrible. ¿Por qué? Porque el código decía celeridad procesal, no dilaciones, no es recurrible, no se puede apelar tú, no me puedes apelar, tu parte no me puedes apelar. Pero a raíz de todas estas situaciones que han generado nulidades a posteriori, ¿qué se ha hecho? Y insisto, es contexto. ¿Qué fecha? Ley 32130, publicada cuando, el 10 de octubre del 2024. Aquí nomás, el año pasado, hace poquito, octubre. Ahora sí, dicha resolución es recurrible. Si no se encuentra, miren, como si prácticamente le hubieran dicho a un juez, esto es por ti, ¿no? Si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. Díganme ustedes, ¿qué entendemos por eso? Por ejemplo, y Duberly me hace una pregunta interesantísima, ¿no? Porque además Julio me había dicho, sí, se puede apelar, ¿no? Sí, ahora sí es textual, antes era interpretativo, pero además ahí decían, no, 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 es no recurrible y punto, no se apela. Pero como bien dice Jaime, no dice el efecto, no dice el efecto. ¿Interesante o no? No me dice el efecto, que entiendo, que interpreto, tendré que ser una interpretación sistemática. ¿Y ante quién apelo? Bueno, como todo recurso de apelación, se interpone ante el órgano que emite. Entonces tendré que apelar, tendré que plantear mi apelación ante el juez de investigación preparatoria que me está notificando este auto de enjuiciamiento. ¿Para qué? Para que lo eleve al superior jerárquico. Y el superior jerárquico vea qué decide. Interesante, interesante. Ahora yo insisto, ¿y cuánto tiempo tiene el superior para resolver? ¿Cuáles serían los plazos? Acá no me han señalado un plazo, ¿no? No me limitan. Se tiene que entender entonces que son los 3, 5 días, ¿no? Además, ¿cuánto tiempo tiene para resolver el superior? Tampoco se coloca. ¿Tiene efecto suspensivo, devolutivo? ¿Tiene ambos? Como dice Julio, igual a cualquier apelación porque no lo detalla. Perfecto. Y el efecto suspensivo ha generado retardo, incluso que el delito prescribe. Excelente, Gabriela. Gabriela ha dado en el punto, porque yo, además, cuando dicto mis clases, y esto lo sabe mi público de Udiápolis,
siempre hago una visión crítica, ¿no? Porque el legislador a veces quiere solucionar, pero yo no sé si quiere solucionar o más bien quiere perjudicar o el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Y esto me puede generar, porque además con todo lo que tenemos de prescripción, ¿qué me genera? Que el plazo de la prescripción, que ahora lo han entendido el Congreso como reducido, pueda darse y genera impunidad. Ese es un problema grande que ya se va a empezar a dar, porque no me estás diciendo cuánto tiempo te vas a demorar en resolver. Probablemente un auto de enjuiciamiento, insisto, de una tendencia ilegal de arma de fuego, que como bien dice Walter, además se puede pedir la absorción atómica, es cierto, y se pide para ver si tengo bario, antimonio, plomo en las manos, si es que hay huellas o adherencia, que suelen no haberlas, ¿no? Pero que se puede pedir. Y las actas que, como hemos dicho, ya está para que se ratifiquen, así que muy bien. En un delito de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones, pues rapidísimo lo puede ver el superior y no sé, pues me lo podrá devolver en 5 días, 10 días. Sabemos que incluso los requerimientos de elevación que dicen que tiene 5 plazos para resolver vuelven en meses. Entonces, este autoenjuiciamiento con mayor razón, porque estamos en una etapa que se entiende es más rigurosa. Y en los casos complejos, y en los casos de crimen organizado, ¿y acaso no esto que implica una suspensión del plazo de prescripción, una interrupción, aun cuando suceda eso, el plazo ordinario, ya el plazo extraordinario tiende a vencerse porque es muy corto ahora con esta nueva modificatoria. Entonces, para replantearnos, ¿no? Esto que se viene presentando. Porque acá, y me dirán, ¿no? Es con efecto suspensivo, se suspende todo, y otros me dirán, ¿cómo va a ser con efecto suspensivo? No, te tiene que continuar, ¿no? Así como pensábamos en el requerimiento mixto, interpretación sistemática. Bueno, yo les diré, por eso siempre, gracias Pilar por tu comentario también oportuno, pero yo les digo, por eso siempre con visión amplia, ¿no? Y siempre pensando en el contexto para también entender cuál es la voluntad del legislador. Esto se ha hecho ¿por qué? Para que después no se generen nulidades. No es por un tema de postura, como en el requerimiento mixto, ¿no? El Ministerio Público tiene la postura que es para acusación y el juez tiene para la postura que es sobre seguimiento. Esto puede continuar. Y respecto de este delito en el que los dos están de acuerdo que continúa la acusación, debe continuar, no hay mayor problema. Pero en este caso, si estamos planteando nulidades por imputación, ¿cómo se discutiría en juicio oral algo que no ha quedado claro o que la defensa ha cuestionado a nivel del autoenjuiciamiento en la investigación preparatoria? Interesante, ¿no? Yo solamente lo dejo ahí en la palestra porque, insisto, hay que ver todo, absolutamente todo desde una forma crítica, ¿no? Para leer el código, pues normal, lo podemos leer artículo por artículo en orden, pero no vamos a llegar a una visión crítica y sistemática, que es lo que se quiere. Dicho esto, pues, y ya habiendo hablado del trámite, del plazo, de la formalidad, del recurrir, que incluso el fiscal puede recurrir, como les dije, tiene que tener una pretensión clara, concreta y precisa. Y estas tres características de clara, concreta y precisa, no solo la tenemos en el Código Procesal Penal, que insisto, me estoy abocando más con las disculpas de algún civilista que esté por allí, porque además es mi especialidad, pero la pretensión clara, concreta y precisa tiene un alcance para todo recurso impugnatorio, incluso para una demanda, ¿no? Cuando se nos enseña, se nos dice el petitorio tiene que ser claro, concreto y preciso. De igual manera, en mi recurso de apelación, mi petitorio tiene que ser claro, concreto y preciso. Y ahí, por ejemplo, los civilistas son mucho más hábiles, los procesalistas, que el propio proceso penal, ¿no? Porque yo conozco varios colegas que plantean una sola pretensión. Dicen, yo pido la nulidad de la sentencia por falta y ausencia de motivación. Yo me pregunto y les hago la pregunta, acá tenemos más de 450 personas conectadas. De las 450, dentro de ellos debe haber un grupo de abogados penalistas. Y si dividimos entre abogados penalistas y civilistas, y yo les pido levantar la mano a los civilistas que han planteado más pretensiones, que seguramente han planteado principal, alternativa, subsidiaria, me van a decir, sí, sí lo hemos hecho varias veces en diversos recursos. Pero si yo les pido a los penalistas que me digan, y en sus recursos de apelaciones, ¿cuántos de ustedes han planteado más de una pretensión? El 1% va a ser mucho. Lo digo
con conocimiento de la práctica. ¿Por qué? Porque nos hemos limitado a decir, pido que se anule la sentencia, pido que se revoque la prisión preventiva. Es más, seguramente han visto una audiencia donde el juez le pregunta al abogado, me parece que es el doctor Neira Flores, en una audiencia de prisión preventiva a nivel del juzgado de la sala de la Corte Suprema, y le dice, usted me está apelando lo resuelto por el juez de investigación preparatoria. Sí. ¿Y cuál es su pretensión? Que se revoque la resolución que dicta la prisión preventiva. Y ya, ya, ¿y cuál es su posición? Esa que se revoque. Ya, pero insisto, ¿cuál es su posición completa, no? Es respecto a la resolución, que se revoque. Y entonces, ¿qué? ¿Revocamos sin más? ¿Qué decidimos? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su pretensión? Entonces, luego, eh, se quedó, ¿no? Y el juez le dice, bueno, señor, me refiero así, considera que tiene que afrontar el proceso en libertad, comparecencia simple, comparecencia con restricciones, de repente un impedimento de salida del país, por favor. Entonces, claro, hay jueces que no nos lo van a pedir porque ellos, bueno, Yurino Curia y además se puede entender de la pretensión, pero hay otros, y es lo correcto, que nos van a pedir un petitorio preciso, específico e incluso más allá, ¿no? Y ante eso tenemos que estar preparados. Esa, por ejemplo, es una de nuestras grandes falencias a nivel de procesal penal a los penalistas, pero que sí se maneja muy bien a nivel civil, ¿no? El tema de las pretensiones. Y es por estrategia. Por ejemplo, les diré que yo estratégicamente tuve un caso en el cual fue muy similar a este del requerimiento mixto. La jueza me dijo con efecto suspensivo, yo te estoy sobreseyendo, tú no estás de acuerdo, me estás apelando el sobreseimiento de oficio, no vamos a continuar, no voy a dictar un auto de enjuiciamiento por este tipo penal por el que sí estamos de acuerdo. Señora magistrada, ¿no? Con todo respeto, eh, yo reconsidero porque esta es una situación que está explícita en el Código Procesal Penal, en la norma. Me dijo, no. Entonces, cuando yo planteo mi recurso, porque claro, yo le planteo un recurso de reposición y ella me declara improcedente, ¿no? El recurso de queja igual. Y cuando yo el planteo el recurso de apelación, dije, bueno, vamos a ser más estratégicos. Ya ni me acuerdo porque creo que me resolvió incluso en decreto. Entonces yo le planteaba que eso no era en decreto, que era en resolución. Entonces estuvimos debatiendo este tema. Pero lo que recuerdo que es importante para esta clase y que me parece interesante fue que igual con mi visión limitada de procesalista penal, dije, a ver, voy a pedir que se revoque, que se declare, que se revoque el extremo en el que declara el sobreseimiento de oficio y se dicte nueva resolución donde se emita elevar al respecto y se continúe con el autoenjuiciamiento. ¿No? Y que se declare que no es sobreseimiento de oficio, sino que debería de emitirse un auto-enjuiciamiento procedente, ¿no? La existencia de una relación jurídica procesal válida, que eso también es igual en civil. Eso estaba haciendo mi recurso. Pero entonces, conversando con un maestro, le digo, doctor, le digo, era fiscal superior, ¿no? Usted es fiscal superior, ¿ha recibido, ha sustentado estos requerimientos? Sí, 20 años tenía de fiscal superior, era mi maestro además, ¿no? Y dice, sí, por supuesto. Y a usted, y eso es muchas veces ser empático, ¿no? Si no lo podemos preguntar, preguntarnos nosotros mismos, hacernos la pregunta, ¿usted qué le gustaría? O sea, ¿cómo desea que pueda la primera instancia, un fiscal de primera instancia, plantear un buen recurso? Porque yo no lo voy a sustentar, lo va a sustentar el superior, o sea, usted. ¿Qué falencias he encontrado? Quiero hacer un buen recurso y no quiero equivocarme, ¿no? Era un caso bastante delicado, además. Y el doctor me dice, bueno. Yo lo que veo, y ahí lo que les comento, que la pretensión suele ser muy limitada. Pueden una pretensión y se acabó. Yo recomiendo siempre una pretensión alternativa o subsidiaria dependiendo de la situación. Y en este caso me dijo, em, me ha pasado mucho en los requerimientos mixtos que, ¿qué hacemos? Cuando hay un vicio de nulidad, le dices, declárame fundado mi requerimiento mi recurso de apelación, ¿no? Revoca la resolución en el extremo que declare el sobreseimiento de oficio, diste el auto de enjuiciamiento y ordena que se dicte el auto de enjuiciamiento, o si es que no
no accesoria, pero sino alternativa. Si es que tú consideras que eso está bien, o sea, eres del criterio de la jueza, alternativamente pido la nulidad de lo actuado en esta audiencia porque se ha contravenido lo señalado en la norma procesal. Y esto es que la audiencia no es prorrogable y que el artículo es claro en decir que esto debe continuar su trámite. Claro, lo planteé así, entonces la sala va a decir, ¿no? A ver, si no le doy la razón, voy a tener que declarar nulo, que es lo que se evita además. Y esto, como decía mi maestro, es una especie de encajonarlo. De ahí, como suele pasar, he estado yo siguiendo esta enseñanza, esta práctica luego a mis asistentes, a mis colegas y decirles, cambiemos el chip y manejemos el tema de las pretensiones de mejor manera. Bueno. Dicho esto, ya vamos culminando porque además, culminando esta parte de los requisitos formales y las cuestiones que se presentan, porque sí considero que es necesario saberlas, pero también les había mencionado yo un poco del desistimiento, ¿no? ¿Y quiénes se pueden desistir? No estoy hablando, ojo, no hay que confundir que yo pongo mi denuncia y me desisto, ¿no? Famoso proceso de violencia contra la mujer, que por ahí he visto una pregunta y luego la resolvemos. No, y por lo tanto el fiscal ya no puede hacer nada. No, porque la investigación es de oficio. El desistimiento en ese nivel no existe. Este desistimiento está referido a la interposición de un recurso de apelación y desistirse antes tiene que ser de que se expida la resolución que revise este recurso, ¿no? Y hay que explicar por qué lo hacemos. Sí se puede haber desistimiento, sí puede haber desistimiento. Hay muchos casos, ¿no? Sobre todo el más común de parte del Ministerio Público que he visto, que lo plantea el propio fiscal que hizo su proceso, viene un nuevo fiscal y dice, oye, pero está bien, o sea, esto nunca debió llegar a juicio, ¿no? Estoy de acuerdo con la absolución y me puedo desistir, o entre otras situaciones que puedan darse. Pero en el caso del defensor hay un candado y no puede este desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso del patrocinado. Porque imagínense que sea un mal abogado, que haya temas para evitar indefensión, se dice esto, hey, tú no puedes decir me desisto sin más. Tienes un patrocinado, entonces tienes que tener un mandato expreso de él, ¿no? Y eso es muy difícil cuando la persona está en prisión, pero, y ahí está pues el trabajo y la labor del buen abogado, ¿no? Y también de la familia que tiene que estar muy pendiente, porque sí ha pasado casos en el cual el abogado dice, no, me desisto, señor, y su representante, ¿dónde está su patrocinado? Le ha firmado, es que está internado. No, tiene que haber, si no, no calza. Y esto también es una forma de cuidar el derecho de defensa, ¿no? Otra cosa es que este desistimiento no perjudica a los demás recurrentes, pero sí se cobran las costas del proceso, ¿no? Sobre todo esto pasa mucho en el trámite civil, no en el penal. Bueno, hay tema de gratuidad, pero de todas maneras, si es que se establece en la sentencia alguna costa, sí se tendría que asumir. Bien, ahora sí, vamos a entrar a lo que habíamos dicho. Ahora vamos a compartir esta, ay, aquí, a ver. Vamos a entrar a los diferentes recursos que ya queda, ya los hemos ido además abordando de manera bastante práctica, ¿no? Ya tenemos estos recursos, ya tenemos los requisitos de procedibilidad. Ahora habrá que preguntarnos cómo se da esta famosa apelación de autos, de sentencias o la reposición, ¿no? Bueno, lo cierto es que en estos diversos recursos, que como les digo, tienen efecto devolutivo, efecto suspensivo, el extensivo también, ¿no? Favorece a otros, se extiende nulo, bueno, se extendió para todos. El diferido que por ahí me tocaron, ¿no? Claro, esta es una modalidad recursal en procedimientos con pluralidad de delitos, pluralidad de imputados. Estos efectos sobre todo tienen incidencia en procesos más grandes, ¿no? Por ejemplo, dicto el auto de sobreseimiento, otra resolución que pone fin a este ejercicio de la acción penal, no lo sé, que acaba el proceso, en pocas palabras, y está pendiente el enjuiciamiento de otros, ¿no? Difiero. Claro, tengo que manejar, reconducir
porque en muchos casos el tribunal dice esto es con efecto diferido. ¿Por qué? Porque esto va a afectar, este tema de nulidad, este sobreseimiento va a afectar también a este imputado, ¿no? Como les dije, en el caso del requerimiento mixto ya ha quedado claro, pero en el caso del sobreseimiento parcial sí se trabaja bastante con diferido porque no hay delito que tenga que seguir su curso, por así decirlo, ¿no? Y acá tenemos varios expedientes, incluso recuerdo que en el Callao se trabajó un habeas corpus en ese sentido, ¿no? Y que finalmente se estableció que todos tenemos derecho a la justicia, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, todos podemos recurrir a los recursos y tenemos derecho a recurrir al fallo ante el juez o el tribunal, siempre y cuando se haya establecido pues la afectación y podamos recurrir, ¿no? Bien, ¿qué más? Nos estamos olvidando de ya, las formalidades que ya las hemos puesto, el desistimiento que también lo hemos visto, el ámbito del recurso, ¿no? El imputado y el Ministerio Público pueden impugnar indistintamente el objeto penal o el objeto civil de la resolución. Ojo que en el caso del actor civil, es decir, el agraviado que se constituye en actor civil durante la etapa preparatoria, solo puede recurrir al objeto civil de la resolución. Es decir, si hay una conclusión anticipada, por ejemplo, y no está de acuerdo con la reparación civil, puede recurrir solo en ese sentido. También recuerdo un caso en el cual se emite la sentencia, se eleva y se declara nula solamente en el aspecto civil, entonces solo puede participar abiertamente el actor civil, ¿no? Ahora, el Tribunal Superior, y esto ya ha sido establecido también por el Tribunal Constitucional y por diversas casaciones, hay un principio que va a tenerse claro durante todo el proceso de apelación, que es el principio de congruencia recursal. Es decir, el famoso tantum appellatum quantum devolutum. Yo presento un recurso y pido algo y me tendrían que devolver lo que estoy pidiendo, porque si no, me podrían perjudicar. Imagínense que yo apelo una sentencia porque me dieron 7 años y luego me dan 10, ¿no? Me sentencian a 10 años. Entonces, no debería de ser el tema, salvo que, por ejemplo, ambos hayan apelado. Ahí sí. O, por ejemplo, yo únicamente apelo en un extremo y el juez superior evalúe el otro extremo adicional en el cual, claro, ha habido no sé, una falencia por parte del juez de la primera instancia, pero no debería pasar porque solamente te puedo revisar, solamente te puedo apelar de acuerdo a lo que tú me has solicitado. Y ahí la importancia de lo que yo les decía al inicio, de tener un petitorio y una pretensión bastante clara, porque si no tengo una pretensión clara y soy concreta en mi pedido, este principio se puede ver difuso y me pueden responder en un sentido que a mí no me va a garantizar una respuesta adecuada, ¿no? Y por eso es que el primer filtro, que es el juez el que recibe, el mismo órgano, sí me parece a mí bastante importante. Luego también hay que hacer mención a esta famosa ejecución provisional, ¿no? Que seguramente la han leído en el SPIJ, acá la vamos a mostrar. Está en el artículo 412. A ver, vamos a ponerlo acá. La ejecución provisional, uy, a ver, un segundo. Aquí, 412 debe estar más acá. Acá está, ejecución provisional. Salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere. Se ejecuta provisional. Ahorita vemos las implicancias. Y dos, las impugnaciones contra las sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del imputado no podrán tener efecto suspensivo. Es decir, priorizamos y garantizamos el derecho a la libertad. Si hay una sentencia que dice absolución, libertad del patrocinado y el Ministerio Público apela, yo no puedo decir efecto suspensivo, por favor, que siga en prisión, porque hay un pronunciamiento previo y acá por principio de proporcionalidad. Del mismo sentido, hay que decirlo, se puede ejecutar provisionalmente cuando incluso el juez dice, se ejecuta
a prisión y aun cuando apelen, esta persona puede ser internada. Esto queda a discrecionalidad del juez de la primera instancia, porque en algunos casos puede decir supeditada al recurso que interponga el superior, ¿no? Es decir, en algunos casos, por temas de peligro procesal y demás, sí se valora eso, ¿no? Por ejemplo, aquí se me viene a la mente el caso Bono Soberano, ¿no? La jueza que estableció la primera sentencia del caso Lavajato estableció la ejecución provisional y dijo a prisión de una persona. Y de la otra persona que era mayor, más de 60 años, me parece, dijo, bueno, en este caso, porque además ha sido una persona que ha asistido al proceso, que ha tenido un comportamiento procesal, ha presentado su recurso de apelación, no vamos a ejecutar provisionalmente y vamos a supeditar esta ejecución a lo que disponga el superior. Sin embargo, de la otra persona en la que se ha encontrado, y tal comportamiento y que se le está sentenciando también, sí se ejecuta provisionalmente. Esto, por ejemplo, es una facultad que tiene el juez de la primera instancia y que a mí particularmente me parece importante que se valore. Eso está en el 412, ¿no? Y siempre, sí o sí, como dice acá, la libertad de los imputados, ¿no? Si no sobrepasado la pena, se debe dictar las medidas que aseguren. O sea, ya te supedito, pero entonces tendrás que venir a firmar un control biométrico, tendrás que tener reglas de conducta y demás. Entonces, sí es importante en ese sentido. Ese es otro punto que también es interesante porque hay situaciones en las cuales la persona mantiene la prisión preventiva, pero ya tenemos una sentencia de primera instancia y a nivel de segunda instancia ya se puede variar y se debería ejecutar provisionalmente, aun cuando haya un recurso de apelación de por medio y se varía. Ya no se continúa con la prisión preventiva, sino que se tiene que contabilizar la sentencia y este plazo puede correr hasta la mitad de. ¿Qué pasa si es que el juez no ejecuta provisionalmente y esto ha sido recurrido? Imagínense que llegue hasta casación. Va a generar exceso de carcelería, porque si no se ha ejecutado, y hay casos en los cuales no se ha ejecutado, ha generado que la prisión preventiva venza. Y como no se colocó esta ejecución provisional, han tenido que salir en libertad, más allá de que la Corte Suprema se pueda pronunciar luego. Eso también es importante en los casos prácticos y es sobre todo una llamada de alerta para los jueces que tengan que aplicar esta situación. Bien, entonces dicho esto, ¿qué clases de recurso tenemos? Reposición, apelación, casación y recurso de queja, ¿no? Los plazos también están establecidos. En el caso del recurso de reposición, el recurso de reposición, estimados colegas, se interpone ante el propio órgano que emite la resolución, ¿no? La reposición es un recurso ordinario, no es devolutivo porque es dirigido contra las resoluciones del mismo órgano. Este órgano tiene una postura y el agraviado le dice, no estoy de acuerdo, por favor reexamina. Cuando vemos la mayor cantidad de recursos de reposición a nivel de juicio oral. A nivel de juicio oral porque todas las resoluciones se dictan de manera oral en la audiencia y el agraviado en el mismo acto presenta su recurso de reposición para que el juez o el colegiado pueda recular y decir, bueno, sí, en efecto, no estoy de acuerdo, bueno, me equivoqué, no valoré tal situación, reconsidero. Se da muy difícil. Hasta ahorita creo que ha habido, será pues una de 100 en las cuales los jueces de a nivel de juicio oral digan, ¿no? Reconsidero la postura, pero sí se puede y es totalmente legal. Por supuesto que tiene carácter de un recurso y se hace ¿por qué? Porque son temas más prácticos de no trascendencia mayor que no generarían nulidad en un proceso para planteárselo en el acto y evitar dilaciones de que lo tenga que ver un superior jerárquico, ¿no? Así que esa es la idea y esa es la finalidad del recurso de reposición. Está regulado en el artículo 415, procede contra los decretos que resuelven meras cuestiones de trámite y en las audiencias contra todo tipo de resolución, salvo aquellas finales, ¿no? Salvo aquellas que eh, consideren la finalidad de un proceso, allí sí, o en este caso, por ejemplo, las sentencias, ¿no? Allí sí ya planteamos un recurso de apelación. Pero si son orales, como les dije, la mayor parte se da en juicio oral, son reposición. Y a eso los invito a ver Justicia TV, los casos emblemáticos, se han planteado diversos recursos de reposición ante los jueces y los jueces han tenido que resolver el recurso en plena audiencia. Esto es muy bonito, ¿por qué? Porque te nutres de un debate oral, o sea, se cumple la finalidad del proceso. Luego tenemos la apelación, ¿no?
¿Cuál es la diferencia? Que la reposición la planteo ante el mismo órgano, pero la apelación sí es devolutivo. ¿Por qué? Porque yo la planteo ante el mismo órgano, pero la revisa el superior. Entonces, la dirijo contra los jueces de primera instancia o de los que han resuelto en primera instancia y que me causen agravio, que un agravio irreparable o por el cual se dé trámite final a un proceso. Por lo tanto, se solicita que se revoque, que se modifique o que se anule. Entonces, como les digo, el petitorio tiene que ser claro, tiene que ser concreto. ¿Contra qué resoluciones procede la apelación? Sentencias, autos de sobreseimiento, el caso que les contaba, los que resuelvan alguna cuestión previa, alguna cuestión prejudicial, una excepción de improcedencia de acción, se me ocurre, o alguna resolución que culmine el proceso porque declare extinguida la acción penal o el fin del proceso. Entonces, claro, ante esto no voy a pedirle, oye, reposición, ¿por qué? Porque ya es un tema de mayor trascendencia. Esa es la gran diferencia con la reposición, que es en la misma instancia, y la apelación que yo exijo que lo vea el órgano superior. También se puede plantear la apelación contra los autos que revocan la condena condicional y la reserva del fallo condenatorio, incluso la conversión de pena, ¿no? Pero no se da mucho, más que todo de los que revocan la condena condicional, sí, porque estamos hablando de la libertad, no estamos hablando de un derecho que no sea tan importante como este, ¿no? Un derecho fundamental. Así que aquí también procede el recurso de apelación. Em, la sala que tiene una sede en lugar distinto. Recordemos que nuestro país es multipluricultural y la geografía además nos atraviesa los Andes, pues hay lugares en los cuales por su propia jurisdicción, ubicación y recursos no tienen una sala superior, como por ejemplo lo tenemos aquí en Lima, ¿no? Acá tenemos incluso diversas salas, a veces ya no sabemos a cuál va a ir. Pero en el caso de ciertas jurisdicciones, ciertos pueblos de la selva y la sierra, sobre todo, en los cuales hay salas que no quedan en la misma jurisdicción, sino que son en lugares distintos, se le pide al apelante, que se le dice recurrente, que fije un domicilio procesal en la sede de esta corte, ¿no? Y le dan 5 días dentro del día de notificado el concesorio del recurso. Esto lo menciono porque también he visto que muchas veces se presenta muy buen recurso, pero en estos casos de situaciones alejadas, por desidia, se pierden y no se obtiene un resultado favorable porque no se fija un domicilio procesal y esto sí me parece un tanto peligroso. Bueno, competencia y efectos del recurso de apelación, que además está también regulado en nuestra norma procesal, es que cuando se concede, como decía, por la primera instancia, lo revisa un superior y este superior sí puede revocar, sí puede modificar o sí puede incluso anular. ¿Qué pasa? Y acá encontramos varios problemas. Un problema bastante interesante es la famosa condena del absuelto, ¿no? Y también otro problema práctico que yo he visualizado en los últimos meses es que los jueces de segunda instancia tendrían que evidenciar algún defecto y decir, bueno, si acá para mí es condena, puedo condenar al absuelto, porque además hoy por hoy sí se puede y con estas modificaciones y demás que se han hecho interpretaciones y jurisprudencia al respecto, pero muchas veces hay temor, ¿no? Porque como la casación es un recurso que no es uno más, entonces, ¿cómo no se le permitiría recurrir en casación? Entonces, por ahí hay un tema que se dice, no, mejor le declaro nulo y que vuelvan a emitir sentencia en la primera instancia. Pero ¿esto qué genera? ¿No? Trámite innecesario, un tema que ya no, la justicia no sea célere y por lo tanto hay esta discusión, que sí se debería, que sí se puede, porque se procede, pues no hay un recurso de apelación que procede contra las sentencias y contra los autos de sobreseimiento porque tiene la facultad del juez superior de emitir una decisión distinta que cambie el recurso, que cambie el transcurso de la decisión, ¿no? Incluso, como dijimos, si se trata de una sentencia condenatoria, pueden poner pena privativa de la libertad efectiva y decir que se ejecute provisionalmente, más allá de que esto incluso sea sometido a un trámite de acusación, ¿no? ¿Qué más? La prueba, ¿no? La actuación de la prueba. Esto también es importante mencionarlo porque ¿cuál es esta facultad del Tribunal Superior? Puede actuar prueba, puede pedir nueva prueba, puede examinar la resolución. Sí, examina la resolución,
se limita a este recurso de congruencia recursal, pero hay situaciones en las cuales de manera bastante excepcional pueda actuar prueba, ¿no? Y eso también se ha establecido en la jurisprudencia, ¿no? También ha quedado claro de que tiene que ser de manera excepcional. Es más, recuerdo un famoso caso, y estamos contra el tiempo, pero recuerdo un famoso caso que se dio en Arequipa, el famoso caso Candy, ¿no? Era una chica que había denunciado violación sexual contra su padrastro y resulta que el día que tenía que brindar su declaración en juicio oral, bueno, en cámara Gesell no se presentó, se llevó a cabo el proceso inmediato, el juicio inmediato, y no se había presentado la muchacha. Y días después ella retorna pasaron semanas o meses, y ella plantea una denuncia por secuestro porque dice que su mamá con engaños la llevó a casa y ahí la encerraron con llave justo el día en el que ella tenía que presentarse a declarar en juicio. No era cámara Gesell, perdón, era en juicio en aquellos años. Y ella denuncia el secuestro, dice yo por eso no pude presentarme. Pero imagínense, el juicio oral ya había terminado y se había planteado la absolución, porque no estaba lo principal, la prueba madre, que era la declaración de ella, ¿no? Y recuerden que son juicio oral, pues la prueba se actúa en juicio. Bueno, sucede esta situación complicada y el fiscal superior le dice excepcionalmente a la sala, han planteado un recurso han planteado una denuncia por secuestro. Entonces, yo te pido que me admitas la declaración en segunda instancia. Y la sala lo admite, porque se evidencia todo, ¿no? Se narra todo esto como de manera excepcional, se busca la verdad y por lo tanto se admite excepcionalmente esta prueba. Pero miren ustedes lo que decimos, esto es un caso además que sí pasó. El día que tenía que declarar a ella, un día antes, la atropellan y se hace pasar como un suicidio en una avenida que ella se lanza al carro, pero en realidad hubo un atropello. Algunos testigos dijeron que el carro la embistió y que se dio a la fuga. Nadie pudo decir quién había sido el responsable. Claro, podríamos tener muchas sospechas, pero finalmente la prueba no se llegó a actuar y por principio de oralidad esto debería de quedar, pues, no sé, de manera triste, ¿no? Porque se le absolvió en primera instancia al imputado y ya con estos indicios y demás y de lo del secuestro, incluso la chica me parece que lo había, dijo yo lo he grabado y voy a venir a hacer escuchar estos audios, ya genera otro tipo de situación. Y la sala no quiso condenarlo porque decían no va a poder plantear un recurso de casación y jueces valientes en mayoría dijeron, vamos a condenarlo y lo vamos a elevar en consulta a la sala constitucional, eh, a la sala suprema constitucional, ¿no? Para que pueda hacer una revisión en ese sentido. Y claro, son situaciones, son casos que se presentan, como les digo, e incluso, ¿no? Si ya vamos al otro extremo, también hay, como les dije, primera instancia, mesa de partes, lo traslado. Bueno, el Tribunal Superior puede decir, tú no lo has revisado, pero yo lo reviso y esto carece de forma y simplemente no te lo recibo, te lo rechazo, ¿no? Te lo rechazo de manera liminar. Entonces, además hay que colocar, ¿no? En el escrito de la apelación, yo tengo que señalar si en segunda instancia quiero actuar pruebas y debo indicar por qué vamos a actuar estas pruebas y cuál es el aporte. Recuerden que la prueba tiene que ser útil, necesaria y conducente. Yo tengo que decir por qué está relacionado, qué me aporta, ¿no? Y claro, solo se admiten los que no se pueden proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia, como en este caso que les he contado, los propuestos, es decir, sí se propusieron, pero que los denegaron y que a nuestro criterio pues fueron injustamente denegados y que se tiene que formular reserva, porque no es apelable la no admisión en primera instancia, pero sí me puedo reservar para lucharlo en la siguiente instancia, ¿no? Y los admitidos que no fueron practicados por causas que no son imputadas a la parte, ¿no? Porque si yo fue porque, ay, soy un fiscal que no investigué bien o por desidia, no me puedo luego someter a decir, ay, bueno, no lo hice en su momento, pero por favor en esta instancia. ¿Por qué? Porque es atribuible a mí, ¿no? Entonces, al final
final, el tribunal evalúa y admite los medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia, es decir, de manera excepcional, solamente estos, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero ofrecer una prueba que no es determinante para decir inocente o culpable y solo para ver el tema de la sanción, esto se tiene que evaluar de acuerdo al objeto civil, porque él tiene límites. Como hemos dicho, esto es excepcional y eso lo saben mejor que nadie los civilistas en su artículo 374, ¿no? Los límites que se estipulan y que además se corre traslado al ámbito penal. Bueno, entonces, si ya hemos hablado del recurso de reposición, ya hemos hablado del recurso de apelación, de cómo esto se lleva a cabo en la audiencia, que se discute en mérito al principio de congruencia procesal y que además se puede emitir, como dije, teniendo en cuenta y valorando adecuadamente la prueba que se haya emitido con este tema de la condena del absuelto, hay que decirlo que sí procede contra esta sentencia de segunda instancia el pedido de aclaración o corrección y también el recurso de casación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de su procedencia. Y he ahí la famosa, o lo que yo digo, el famoso recurso de casación. Este recurso, como les dije, no es un recurso más, este no es un recurso cualquiera, es un recurso extraordinario para ello. Y si quien quiere ahondar mucho en el recurso de casación o quiere plantear un buen recurso de casación, yo le recomiendo leer, no sé si lo tengo a la mano, el libro de recurso de casación del juez Walter Guayani. Trabajó muchos años en la Corte Suprema y siempre recuerdo que me decía eso. Las personas nos solemos equivocar mucho, hay mérito, pero por estar mal planteado el recurso, porque pensamos que es una instancia más y no caemos en cuenta de lo que realmente es excepcional, no lo planteamos bien y ni siquiera pasa el filtro de la admisibilidad. Él plantea en su libro de manera muy puntual cómo armar, incluso nos pone modelos de una casación y yo he visto que los abogados y fiscales recurren a este libro como casi un manual de cómo plantear una buena casación. Así que lo recomiendo y sí, lo veo por ahí, lo muestro, ¿no? ¿Qué es la casación entonces? ¿Es un medio de impugnación? Sí, pero es un medio de impugnación excepcional y se plantea únicamente por derechos que están previstos taxativamente en la ley. Una parte postula la revisión de los errores jurídicos que se atribuye a esta sentencia que entiendes la perjudica, reclama la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia. Esto está regulado en el artículo 427 de nuestro Código Procesal y nos habla de las situaciones específicas, porque, insisto, la casación solo procede cuando se plantean las situaciones que la ley expresamente ha detallado en el artículo 427 que les paso a mostrar en este momento. A ver. Uy, estamos, creo que no nos va a dar el tiempo de, a ver, lo que no quiero tampoco es dejarlo sin tiempo para las preguntas. Ahorita vamos viendo, no se preocupen, se movió. Bueno, para quienes tienen su código a la mano, el artículo, por acá está más rápido, 427 es el que detalla los requisitos de la casación. Simplemente acá está, recurso de casación, miren allí, procedencia, ha sido modificado en efecto y este es el trámite final, ¿no? Ha sido modificado incluso en el literal con la misma ley que se modificó la apelación al auto de enjuiciamiento, ¿no? Se ha modificado el literal B porque dice, si se trata de sentencias cuando el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del fiscal tenga señalado en la ley en su extremo mínimo una pena privativa de libertad mayor a 6 años. Bueno. ¿Cuándo se admite el recurso de casación o cuándo es procedente contra las sentencias definitivas, contra los autos de sobreseimiento, contra los que pongan fin al procedimiento y extingan la acción penal, es decir, contra todo aquel que termine con el proceso? ¿Que ha sido expedido por cuál? Por las salas penales superiores. ¿Qué presupuestos ha establecido la ley? Autos que pongan fin al procedimiento y además cuando el delito imputado sea mayor a 6 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la pena efectiva de la libertad. Si se trata de sentencias, cuando el delito más grave a que se refiere la acusación del fiscal tenga señalado en la ley en su extremo mínimo esta pena de 6 años. ¿Qué más?
Se refiere a la responsabilidad civil cuando únicamente está referido a este ítem y el monto de la sentencia, tanto de la primera o la segunda instancia, sea superior a 50 URPs, porque se entiende que es el monto por el cual ameritaría mover el aparato judicial, ¿no? Y si no puede ser valorado por lo menos que se le dice un símil, un proporcional ponderado, ¿no? Excepcionalmente, también es procedente el recurso de casación en casos distintos a los que ya hemos señalado, cuando la Sala Penal Suprema considera necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Ojo aquí, porque este es el punto que de alguna manera te abre la puertita cuando no estás dentro de los supuestos que hemos señalado y tú dices, pero es necesario para doctrina jurisprudencial. Muchos de los casos que han llegado a casación, y esa es la mayoría que se recurren a este numeral, pero hay que sustentar por qué debería de ser doctrina jurisprudencial. Así que aquí sí es un poco tedioso, pero hay que hacerlo y ahí, insisto, para mayor ahondamiento, de todas maneras recomiendo el libro de Walter, que es magnífico en ese sentido. Bien, como dice ahí, a ver las medidas de seguridad, cuando sea la de internación, ¿no? Si se trata de estas sentencias que imponen, o sea, es decir, no hay pena efectiva, bueno, excepcionalmente se tiene que evaluar eh, la discrecionalidad del recurso. Bueno, ya prácticamente vamos a dejar de compartir ahora sí. Vamos a ir terminando con las conclusiones y poder absolver rápidamente algunas preguntas. Desde ya mencionarles, y porque he leído preguntas bastante extensas, que los casos nosotros no podemos emitir una opinión ni asesoría porque tenemos un cargo dentro de la administración pública, pero sí dar un contenido académico a las consultas. Entonces, solamente para hacer un recuento de lo que hemos hecho, el recurso de apelación sirve, sobre todo porque queremos hacer valer nuestro derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Tiene estas distintas formas de las que hemos ido mencionando. Tenemos que tener claros los requisitos y los plazos que establece la norma, porque la norma establece en cada ítem el plazo y si no, pues son autos 3 días y sentencias 5 días. Y en general, estimados colegas, fundamentar muy bien la pretensión y el agravio. Veo que eso ha sido bastante los errores que se cometen, no tener una pretensión clara o concreta. Es más, plantearla al inicio y recalcarla al final, ¿no? Lo que como recomendación práctica. Y lo último, a mis colegas penalistas, no cerrarnos a la única pretensión principal, ¿no? Hay otras opciones que estratégicamente nos puedan ayudar a que el superior en grado nos dé la razón. Eh, con esto doy por culminada la clase. Les agradezco mucho su atención y espero poder haber contribuido algo desde un punto de vista crítico y también práctico en la sesión de hoy.